pasa lo contrario. Yo estaba viendo, hace tiempo no veía, por ejemplo, parece que fue ayer, Sonia, en el caso de Katy y yo, fue a nivel personal, la estimamos y la apreciamos mucho porque fue de las primeras personas en la industria que nos dio una oportunidad para entrar junto con Raúl Marchand. Y aunque constantemente estoy viendo cine puertorriqueño, parece que fue ayer, hacía tiempo no lo veía. Entonces veo Chavito también, me trae recuerdos de esa gran producción que en algún momento hablaremos específicamente, vamos a llegar a ese punto. Yo fui a ver una obra de teatro, tendría, no sé, a lo mejor 8 años, quizás menos. Y mi mamá y mi abuela me llevaron, mi mamá, mi abuela y mi tía. Nunca iban al teatro, porque no era gente de ir al teatro, ni que eran cultas, ni nada por el estilo. Era que había esta obra de teatro, a ellas les llamó la atención, se llamaba Encuentro de 5 actrices puertorriqueñas. Entonces estaba Norma Cantal, Martita Martínez, Esther Sandoval, Johanna Rosalí creo que era la otra, y a lo mejor Gladys. Entonces yo recuerdo haber visto a Esther Sandoval, o sea, en ese momento lo que recuerdo es que Esther Sandoval hacía Santa Juana de América. Y era un monólogo súper fuerte, eran 5 monólogos, estas 5 actrices, cada una un monólogo distinto. Y yo tendría así 8 años a lo mejor. Y me llamó mucho la atención en aquel momento el mensaje, fíjate. Yo me acuerdo específicamente de una línea que decía en esa obra, que es una línea muy rara, hoy día no necesariamente me hubiera llamado tanto la atención, pero en aquel momento de niña, por primera vez oía en un teatro a una actriz decir, Dios, eres mierda. Entonces a mí nunca se me olvida porque ella lo gritó, o sea, Esther Sandoval, con aquella voz y aquella presencia. Entonces se tiró al piso y entonces cuando yo recuerdo, si tendría 8 años era mucho. Y yo me levanté a aplaudirla. Entonces todo el mundo me miró como que, ok, eso no está bien, mi familia es bien católica, o sea, que era como que, ¿pero por qué tú estás haciendo eso? Y entonces yo, fue una reacción inmediata. De ahí en adelante salí a mi casa a decirle a mi mamá que yo quería ser actriz. Y ese es el comienzo realmente de todo. Entro al sagrado porque mi mamá no quería que fuera actriz. Entonces ella realmente, para ella eso no es un trabajo. Mi familia pues todo el mundo es como científico, ingeniero, matemáticas, ciencia. Y era como que, pero eso no es un trabajo serio. Y entonces me aceptan en la Universidad de Puerto Rico, pero ella se niega rotundamente a pagar la universidad para estudiar algo que no era una profesión, que ella no me iba a... Bueno, nosotros veníamos de una familia que se había esforzado mucho por poder salir de la pobreza, que ella no iba a dejarme que yo me casara a ser pobre sin tener una profesión que pudiera garantizarme un trabajo. Y entonces no logré convencerme, digo, yo te pago la universidad, digo, yo iba a coger beca, pero tenían que pagarme hospedaje o carro, las otras cosas, porque no tenía dinero. Y no trabajaba. Mi papá había muerto, o sea que era ella sola. Y entonces ella me dice, bueno, tienes que estudiar algo que sea que puedas trabajar. Y yo miré así todo lo que existía y dije como que comunicaciones está cerca. Puede ser algo que yo empate de alguna manera, yo voy a encontrar cómo unir las dos cosas. Y llego a donde ella y le digo, voy a estudiar comunicación. Y ella me dice, ¿qué es eso? Y yo, pues voy a ser periodista. Como ella no sabía, pues ella, sí, eso es que las noticias, bueno, pues esas no son putas, esas son inteligentes. Y entonces me hice todas las producciones, estaba Adamari en aquel momento, Noris y yo. Y entonces a Noris yo le decía la castera, porque se pasaba haciendo casting, para mí no era como intelectual. Entonces lo vas a poner en YouTube. Y entonces pues obviamente nos quedábamos con el bastón de los teatreros intelectuales. Y ese me tocaba a mí porque pues ya la otra estaba buscando cómo entrar en el medio comercial. Esa es mi perspectiva. Y la otra ya estaba en el medio comercial y entonces pues yo creía y estaba convencida de que yo me mantenía en el aspecto artístico, ¿no? Entonces en el teatro, en cosas más culturales. Y ahí me amarré un poco en Calquiles y hicimos muchísimas cosas. En la mayoría de los casos o estaba Nori o estaba yo, o no recuerdo bien si Nori llegó a estar formando parte del club de drama, pero yo sí. Y hicimos miles de cosas. Y
Y un poco empecé entonces a hacer también las producciones, porque cogía las clases de producción de televisión y las clases de dicción y todo, lo mezclé todo hasta que finalmente un día terminé. ¿Cómo entonces hacer la transición y por qué del cine y del teatro al cine? Me gradué del Sagrado. Quería hacer más teatro, así que me voy a Nueva York con 1500, todas las cosas en contra. En aquel momento yo había estudiado en escuela pública, el inglés que hablaba pues el inglés que me habían enseñado en la escuela. Yo había ido al Sagrado, pero en el Sagrado también todo era en español, o sea que yo no hablaba mucho inglés, hablaba inglés, pero era el inglés que había aprendido en la escuela. Así que tenía el gran reto de querer ser actriz y actuar y trabajar en un lenguaje que yo no dominaba. Y eso es misión suicida, pero la logramos. Y entonces obviamente llego allí a buscar qué podía hacer, quería entrar en el teatro, pero era complicado también porque en Nueva York el entrenamiento de la gente es bien alto. O sea, y todo el mundo baila tapa, y todo el mundo baila jazz, y todo el mundo toma clases de todo. Y tienen más escuelas que realmente lo que son escuelas caminantes, porque muchos de ellos nunca ejercen, porque no hay espacio para tanta gente. Así que nada, llego allí y en el interín de qué voy a hacer con mi vida, tengo que ganarme la vida, voy a un teatro en español que se llama Repertorio Español, y en Puerto Rico Traveling Theater, y ahí entro. Obviamente empiezo a hacer transición porque ahí tenías que actuar en español y tenías que hacer algunos días las funciones en inglés. Me siento un día y digo, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, ¿qué hago? Y abro la guía telefónica y veo que hay canales de televisión hispanos que tienen algunas bases en Nueva York. Entre ellos el canal 47, que era una matriz, o sea, un branch de Telemundo Cadena. Y llego allí y te hacerte cuento largo, o sea, eso está en Teterboro, que es cruzando el puente hacia New Jersey. Allí no llegan trenes, no llegan huevos, no llega nada. Tú cruzas el puente y llegas a una estación de gasolina como en las películas, que tiene una pompa. Y te quedas ahí y de ahí para abajo un monte y un aeropuerto de aviones pequeños. Y por ahí camino porque no hay ni acera. Entonces, pues yo me eché la caminata a pie, o sea, por ahí eran como 10 millas, una cosa exagerada. Y llego. Entonces cuando llego, pues le digo, mira, yo con mi portfolio de actriz. Y le digo, yo tenía todos mis recortes de periódico, porque ya para ese entonces pues, había sacado cosas en prensa y tenía algo. Y lo monté en un portfolio muy bonito y lo llevé al noticiero con el portfolio de actriz. Entonces, ahora lo pienso y digo, la verdad que uno tiene cosas. Entonces llego y le digo que quería hablar con el jefe de noticias. Y me dicen que era esta directora de noticias, se llama Sandra Lili. Y ella era puertorriqueña. So, cuando le dicen, mira, esta muchacha puertorriqueña que dice que es actriz, que quiere trabajar en noticias, está ahí en el lobby y está pidiendo hablar con alguien y tú eres la jefa de noticias. Ella me atiende. Y entonces me senté con ella, le enseñé mi portfolio y honestamente, como yo había hecho bastante teatro, yo tenía bastantes páginas grandes, coberturas grandes. Y parecía que yo era bien famosa. Yo juro que ella pensó que yo era una estrella o algo así, porque si tú piensas en Nueva York, tener coberturas de ese tamaño era como que eres una estrella. Pero en Puerto Rico, pues no necesariamente. Y entonces tenía muchas páginas completas, o sea, páginas completas con fotos grandes. Y ella me dice, Leandro, ¿por qué tú quieres estar en un noticiario? O sea, yo digo, bueno, pues porque necesito ganarme la vida, estoy aquí, estoy trabajando en Repertorio Español, pero... Entonces me digo, bueno, pues venga, yo te puedo ofrecer un internado. Un internado no vas a cobrar, pero por lo menos vas a aprender a hacer noticias, porque tú no sabes hacer noticias, tú estudiaste comunicaciones, pero tú no has trabajado de eso nunca. Y digo, pues no, pues me acabo de graduar, porque yo me acabo de graduar. Y entonces pues ahí empiezo a trabajar en un noticiario. Tuve un año haciendo el internado. La primera vez que cobré fue la primera vez que redacté el noticiario, que ese día entonces me pagaron. Y de ahí decido entrar a la escuela a estudiar el cine. Entro a Utah Hagen a estudiar teatro, nuevamente teatro. Yo creo que no hay muchos puertorriqueños que hayan estudiado con Utah Hagen, no sé si ustedes lo estudian aquí o saben qué. Bueno, pues ella tiene Respect for Acting 1 y A Challenge for an Actor. Son dos libros bien importantes para los actores.
y sobre todo para los actores americanos y para otras partes del mundo. Yo quería estudiar con ella, había leído, usted va a decir, diantre, pero todo, pues sí. Y yo había leído su libro en Puerto Rico, y Carl Killian me había introducido a su libro, entonces yo fui y hice su audición. Entré. Y estuve 4 años estudiando teatro como aquí, talleres, porque allí no hay grado universitario, es todo taller. Tú pasas de un taller a otro, o sea, más que de un taller, de un step, ella le llama step, a otro step, y te van como aprobando, tú sientes que lo pasaste, y entonces te envían a otro step. Y entonces entro a la escuela de cine, entonces ya ahí digo, pues ahora ya estoy con el teatro, voy a empezar a estudiar cine.